Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Yo soy Manu y esto es Malos Tiempos en Shadizar. Como os decía, hoy toca reseña de cine, hoy toca reseña de He-Man y los Masters del Universo. Es una peli que yo quería haber ido a verla al cine, pero por circunstancia de la vida, pues ya no voy tanto al cine como antes. Sé que ahora mismo muchos de vosotros también esperáis a que las películas salgan en plataformas para poder verlas, porque sabemos que en unos mesecitos van a estar en las plataformas, y esta es una película que se estrenó en junio y en julio ya la tenemos en Amazon Prime. Entonces, pues yo me he esperado a verla en plataforma directamente, ¿vale? Es una peli que tenía muchas ganas de ver, tenía un hype muy alto por los trailers, la verdad que eran buenísimos, y porque era de He-Man y los Masters del Universo. Masters del Universo para mí es uno de los pilares de mi infancia, de la fantasía, de las aventuras de mi infancia. Tanto la serie animada de Filmation como las figuras, los muñecos que para nosotros, yo que nací en el 78 y me crié en los 80, esos muñecos, esas figuras eran lo más. Entonces, al ver los trailers de esta película, pues la verdad que el hype era muy alto, porque veía cosas, criaturas, muñecos con los que yo había jugado, los veía tal cual en imagen real y me parecía una auténtica pasada. Y nada, pues ya os digo, no fui a verla al cine, pues porque por motivos personales no pude, pero tenía muchas ganas de verla ya en mi pantalla, en mi tele nueva, así que ayer me la vi y hoy me toca hacer la reseña. Menuda intro más larga, ¿no? Para todo esto. Pero quiero que entendáis que para mí este producto es especial, porque son los muñecos con los que jugué en mi infancia y para mí eran más que muñecos, eran lo más. Tanto esto como las Tortugas Ninja eran increíble. O sea, los muñequitos de acción, la serie animada, todo eso. Bueno, pues, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un producto con un apartado visual muy bueno. O sea, el apartado visual es muy bueno. A mí me han dicho que el CGI en algunas criaturas, en algunas escenas canta. Yo no lo he visto tanto así, salvo en la escena por créditos. La primera escena por créditos, que sale un personaje muy querido por los fans de la franquicia, y creo que el CGI es bastante malo, pero por los demás a mí el CGI me ha funcionado muy bien, no me ha cantado tanto, y creo que en el apartado visual es muy bonito. El apartado visual es todo un homenaje a la serie de animación de Filmation, ¿vale? Creo que toda la paleta de colores, porque hay mucho color en esta película, está heredada de los personajes de Filmation, ¿vale? ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos una historia que, sin inventar la rueda, porque creo que hereda cosas de muchas otras películas, de muchas otras historias que podemos ver aquí, pues creo que nos dan una historia entretenida, nos dan una historia divertida, con personajes carismáticos y unas escenas de acción muy buenas, con muy buenas coreografías, porque hay peleas que son impresionantes, y la verdad que en ese apartado cumple muchísimo. Todos los personajes, Man at Arms, Teela, el propio He-Man, y los villanos, Skeletor, Spikor, Trapjaw, es que cualquiera de ellos, Beastman es que cualquiera de ellos luce tal y como lo veíamos en la serie de dibujos de animación, tal como lo teníamos en los muñecos. Yo he visto muñecos que yo tenía tal cual, o sea, Trapjaw está brutal, Beastman es que es increíble verle, o sea, de verdad. Y bueno, salvo pues los típicos cambios ahora mismo por inclusión, que a mí no me parece, o sea, creo que no podíamos encontrar un Man at Arms mejor que Idris Elba, salvo esos pequeños cambios, lo demás es tal y cual lo veíamos en nuestros muñecos, nuestra serie de dibujos animados. Skeletor es brutal, la hechicera, o sea, todos están tal cual lo teníamos en figuras de animación, en figuras de articuladas, en muñequitos, y tal como lo veíamos en la animación. O sea, en ese sentido, creo que Travis Knight, creo que es el nombre del director, creo que le ha hecho una buena paja a mi interior, a mi niño interior. O sea, le ha dicho, venga, te lo voy a menear todo y te lo saco. Con perdón, pero es así. O sea,
En ese sentido, el castillo de Grayskull, la torre de la serpiente, no, la montaña de la serpiente, perdón, la montaña de la serpiente, el castillo de Grayskull, todo está hecho de una manera tan buena que de verdad que es increíble verlo a modo visual. Y ya os digo, creo que se han enfocado más en la serie de animación de Filmation, en el tono que han querido darle a la película. Recordemos que eran villanos que eran para niños, una serie de cosas que, bueno, que era una serie de animación para niños, y creo que eso se mantiene también un poquito en el tono de la película. El tono de la película. Ahí vamos a la parte para mí más polémica y que a mí menos me ha gustado, ¿vale? Porque creo que es una película con la que tengo sentimientos encontrados. La he visto 2 veces, creo que la he disfrutado más la segunda que la primera, porque ya sabía lo que iba a ver. Pero creo que se ha perdido una oportunidad de hacer una muy buena película de Masters del Universo. No está mal, o sea, es una película entretenida, divertida, una película acorde a lo que es el cine de hoy. Pero creo que tiene algunas cositas que te sacan un poco de la película. Por ejemplo, el humor. Creo que el humor no está mal en las películas de acción, pero tienes que saber cómo, cuándo y de qué manera meterlo, ¿vale? Y creo que el humor no puede ser que cada 5 frases me metas un chiste. Sobre todo cuando esos chistes te rompen un momento épico. Y aquí eso ocurre. No puede ser que con ese humor me vayas a desdibujar personajes míticos como Man at Arms, como el propio He-Man, y me los conviertan en un idiota y un borracho. Y que sean un idiota y un borracho durante toda la película. Creo que no hay necesidad. A veces es humor tonto, a veces es humor que no viene a cuento, a veces ese humor, como digo, te rompe una escena épica, como la primera aparición de Skeletor cuando levanta el báculo y de repente pasamos a un chiste, ¿vale? Creo que no era necesario. Creo que se ha perdido una oportunidad de hacer una película un poquito más oscura. Un poquito más oscura, como aquellas películas ochenteras, ¿vale? Porque si esto es heredero del cine de los 80, podríamos haber hecho algo más parecido al cine de los 80. Y es que es verdad que estoy empezando a echar de menos aquellas películas de fantasía oscura que no eran perfectas, pero tenían su encanto, como Krull, el dragón del lago de fuego, Conan, Willow, todas aquellas películas, todo ese tono, ¿vale? Creo que si esta película se hubiera tomado un poquito más en serio a sí misma, hubiera estado mejor. No digo que tenga que ser como Krull, evidentemente no, pero ya que quiere parecerse un poquito a Guardianes de la Galaxia, que lo haga, que se parezca a Guardianes de la Galaxia, que meta el humor cuando debe haber humor, no cuando el humor no venga a cuento. Creo que es uno de los grandes fallos de esta película. Uno de los grandes fallos. Por lo demás, ya os digo, visualmente es espectacular. La música es espectacular. Tiene un montón de guiños a los fans de la serie de Filmation, de las figuras de Mattel, incluso de la película del 87 tiene algún guiño también por ahí, con un cameo de Dolph Lundgren y con un personaje, uno de los villanos que salen por ahí, es un villano de aquella película, ¿vale? Y tiene incluso algún pequeño guiño a la serie de animación Revelations, que a mí personalmente me gustó, que la tenéis en Netflix. Y nada, pues eso, para la gente que hemos crecido jugando con estos muñecos, viendo esa serie de animación, con los consejitos tontos de He-Man y todo eso, el tonto consejo al final de cada capítulo, esas cosas, creo que tiene muchos guiños especiales y creo que al niño interior que tenemos dentro nos va a gustar. Nos queda la espinita de que se podía haber hecho mejor, se podía haber tratado mejor el carácter, la personalidad de alguno de los personajes, y cuidado que quizás podríamos decir, ¿qué personalidad si eran muñecos con los que tú jugabas? La personalidad es la que tú le pusieras. Quizás el director Travis Knight y los guionistas, cuando jugaban con sus muñecos, jugaban así, jugaban a que esto era algo de chiste y divertido. Yo no, ¿vale? Y bueno, pues eso, un blockbuster, un auténtico blockbuster, entretenida y divertida. Si no has visto la serie de animación ni has jugado con estos muñecos y esto es un producto nuevo para ti, seguramente te pueda gustar mucho si entras verde a esto,
Pero si tienes ese pozo dentro de ti, de haber jugado con las figuritas de animación, de haber visto los dibujos animados, seguramente te va a gustar más. Aunque haya cosas que te saquen de la película, como en mi caso ha sido el humor, ¿vale? Y nada, chicos, pues no sé si vosotros la habéis visto, si fuisteis al cine a verla o no. Creo que fue muy poquita gente. Si la habéis visto y queréis dejarme vuestra opinión, pues espero leer vuestros comentarios, dejarlos por aquí, darle un like al vídeo para moverlo, para que esto llegue a más gente y para que la gente pueda ver más el canal y estar aquí con nosotros charlando de cómics, charlando de cine, charlando de las cositas que nos gustan. Y por último, suscribiros al canal. Si no estáis suscritos al canal, hacedlo y así pues apoyáis un poquito la labor de este humilde creador que con un teléfono móvil en el saloncito de su casa y sin ningún tipo de guión habla con vosotros de cómics, de cine, de series, de las cositas, las fricadas que nos gustan, ¿vale? Y nada, pues por último ya deciros que el próximo vídeo será también de cómics, será, como dije, saliéndonos de nuestra zona de confort y vamos a reseñar una obra para mí increíble, fundamental, que es Las Tortugas Ninja, el último Ronin. Pues porque sí, porque mi niño interior también tiene Las Tortugas Ninja un cariño especial en su corazón. Y nada más, chicos, pues nos vemos en la próxima. Espero que estéis pasando un buen verano, los que estéis de vacaciones estéis disfrutando. Yo aquí sigo haciendo mis vídeos y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta otra, corazones.